queridos amigos, invitados especiales, autoridades de este importantísimo institución universitaria, rector doctor Carlos Eduardo Cifuentes Bermúdez, la vicerrectora académica Carlene Josefina Astudillo Escalona, igualmente el presidente de los rectores bolivarianos aquí presentes, que viene especialmente este acto, a mi familia aquí reunida, a mi señora madre, a mi señora, a los amigos de tantas luchas aquí, siempre solidarios con nosotros en cada una de las actividades que hacemos en este estado y en el país. Para nosotros, actos como este, más que una formalidad o más que una circunstancia que alguna persona pudiera interpretarla como parte de un currículum, parte de lo que implicaría lo que aquí, de manera muy generosa, han dicho quienes me antecedieron la palabra, pudiera significar también un premio a una lucha, a una larga trayectoria. Yo este tipo de gestos los asumo más bien como un compromiso para seguir haciendo las cosas de manera correcta, de manera justa, de manera equilibrada en un mundo y en una nación acechada por tantos peligros, en donde más bien los extremismos quieren ser siempre los protagonistas, y los que buscamos el camino recto, el camino del medio, como diría Siddhartha Gautama, los que buscamos tener siempre muy, yo diría, en el sentimiento y en el raciocinio lo que significa el tiempo real, el tiempo histórico, el momento para medir las circunstancias y en base a ellas actuar. El compromiso, por supuesto, cuando nos toca responsabilidades de ese calibre, de ese nivel, es mucho más importante, es mucho más trascendente, y por lo tanto, cuando tenemos responsabilidades como las que nos ha tocado asumir durante toda nuestra vida, empezando por un modesto y sencillo, vamos a decir así, cargo de elección popular estudiantil, como fue ser presidente de un centro de estudiantes en el Liceo Briceño Méndez en el año, imagínense ustedes, 1977, 78. A partir de allí, obviamente, supimos lo que significa responder hacia otras personas, más allá de nuestra individualidad. El camino ha sido largo, pero todavía estamos aprendiendo. Cada día aprendemos más. Debemos ser siempre estudiantes. Nunca decir que ya lo sabemos todos, que ya estamos graduados en la vida, en la academia, porque no es verdad. La madurez existencial, la madurez racional, no cesa, no termina, está siempre presente, incluso hasta el último día de nuestras vidas. Por lo tanto, siempre actos de tanta generosidad como el que nos han otorgado el día de hoy la Universidad Territorial Politécnica José Antonio Anzoátegui, que es un gran honor este conferimiento, porque la parte más embrionaria y fundacional de esta universidad nació en donde también nosotros nacimos un día, en el Tigre, estado Anzoátegui. Una gran alegría, pues, recibir de manos
de una institución, en tanto si es un compromiso, lo que hemos recibido, si es más bien parte de un largo camino de enseñanza y de vida, donde lo más importante de esa trayectoria, lo más relevante, lo que siempre nos destaca en esa lucha social ha sido la defensa de los derechos humanos. Me corresponde pues siempre precisar de dónde venimos, por qué es tan trascendente la defensa de los derechos humanos, por qué lo ha sido desde que la humanidad nació como tal. Y siempre a mí me gusta hacer algo de historia en todo lo que yo digo y revelo en actos como este. Los derechos humanos no nacieron de la academia, no nacieron de un claustro, nacieron de las luchas sociales de nuestros mártires más ancestrales y luego, claro que sí, llegaron al estudio, a la academia, al aula de clase, como nos tocó a nosotros. Nosotros nos iniciamos en luchas estudiantiles, en luchas populares, en comité de base de defensa de los derechos humanos. Me tocó ser consultor jurídico de la Comisión Justicia y Paz de Petare, que dirigió y fundó el párroco Matías Camuña, jefe de oficina de derechos humanos adscritas al Consejo Municipal de Caracas. Fui asesor también, en su momento ya graduado de abogado, de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, del antiguo Congreso. Y me tocó el honor, el privilegio de presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente, que redactó el título 3 de los derechos humanos y garantías constitucionales, que incorporan nada más y nada menos que capítulos como los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos ambientales, los derechos indígenas. Eso no lo tiene ninguna constitución en el mundo. La constitución más programática, la constitución más perfecta, exacta, para transcribir, para desarrollar el tema de los derechos humanos, la tiene Venezuela. Desde su preámbulo, pasando por cada uno de sus artículos, de los cuales hablaré en el desarrollo de esta conversación, hasta incluso llegar a sus disposiciones finales, es el tema que transversaliza nuestra Carta Magna, el tema de los derechos humanos. Díganme cuántas constituciones en el mundo logran eso. Por lo tanto, créanme que la defensa, la protección, el estudio, el activismo en los derechos humanos de manera sincera y no utilizando subterfugio, postura mercenaria o tóxica, politizada, ideologizada, etcétera, termina siendo sinceramente una de las banderas más místicas que pueda tener la humanidad. Y así fue, así se inició. Yo siempre que me toca hablar de este tema recuerdo, por ejemplo, a Espartaco. Algunos de pronto creerán que Espartaco fue un simple gladiador mítico. Yo lo ubico como uno de los precursores en la lucha por la defensa de los derechos humanos en la humanidad. Él nació y luchó 71 años antes de Cristo. Y vean que de ser un esclavo en aquellos antiguos y oprobiosos imperios, pasó a ser el líder de una rebelión contra la esclavitud.
71 años antes de la aparición de Jesús de Nazaret. Obviamente debemos incorporar como un precursor de los derechos humanos a Jesús de Nazaret, por su defensa a los ideales de la vida, de la dignidad humana, de la lucha contra la opresión. Y yo incorporo siempre, obviamente, a profetas que también dejaron escritos, enseñanzas en pro de la dignidad humana, como Siddhartha Gautama, el Buda, como Mahoma, porque cuando ustedes leen, por ejemplo, todo lo que refleja el noble sendero óctuple de los budistas o el Corán, al igual obviamente que la Biblia, siempre van a ver la defensa de la vida humana, de la libertad, de los ideales de justicia. Yo no creo obviamente en catecismo, porque el catecismo te da verdades absolutas, pero sí creo en la espiritualidad que forjó esas grandes profecías y que fueron precursoras en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Y tan es así que fueron de rebeliones que nacieron estas grandes y posteriores doctrinas en defensa de los derechos humanos, que tenemos que recordar, por ejemplo, que la Revolución Francesa fue una revolución, la Revolución Francesa, que instauró el primer documento en favor de los derechos humanos, conocido como la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Calculen ustedes, en el año de 1789, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de esa Revolución Francesa. Fue el documento central de la Revolución Francesa. Mucha gente ni siquiera recuerda estos antecedentes, por eso es bueno siempre tenerlos allí. O sea, no nació de la imposición de un imperio, de un poder, el tema de los derechos humanos. Vean ustedes, nacieron de las luchas del hombre por su redención, desde los más antiguos profetas, pasando por estas primigenias revoluciones que le dieron categoría a los derechos civiles, que antes no existían, en un documento consagrado casi a título de constitución. Obviamente que de allí nacen cosas muy importantes que no tenemos que olvidar. Por ejemplo, los derechos naturales. Los primeros derechos humanos que nacen son los derechos naturales. ¿Cuáles son los derechos naturales? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el espíritu de los derechos naturales? Bueno, hay un artículo 1 que dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Lamentablemente, un principio que ha sido violentado por los más crueles y conocidos imperios que hemos conocido desde antiguas épocas hasta ahora. Porque vean ustedes que los imperios de antes y de ahora han utilizado el tema de los derechos humanos incluso para invadir países, para ocupar naciones, para masacrar pueblos, para matar niños, ancianos, jóvenes, en nombre de los derechos humanos. Eso es algo que nunca podemos nosotros aceptar. Venezuela ha sido víctima de esa propaganda en nombre de una presunta lucha en favor de los derechos humanos. Venezuela ha sido asediada, bloqueada. Y vean ustedes, esa es otra forma de guerra. La peor de la guerra es bloquear a un país, impedirle que compre alimentos, que compre medicina, que venda sus riquezas naturales para tener recursos y poder construir obras materiales, para poder darle vida a los derechos humanos sociales, vivienda, educación, trabajo, salud.
Tú bloqueas a un país, impide que comercie sus propias riquezas naturales, le estás haciendo un daño peor, créanme ustedes, que una guerra convencional. Eso tiene una proporción peor que lanzar bombas. Peor, créanme. Porque a Venezuela se le ha incautado en nombre de estas sanciones criminales, violatorias a los derechos humanos, 3.000 millones de dólares en oro en el Reino Unido, que es de Venezuela, no es de la reina de Inglaterra. Casi 1.000 millones de dólares incautados en Portugal, que se solicitaron en la época más dramática del COVID para comprar medicina, incluso que fuese administrado por un fondo de Naciones Unidas, y se negó. Se nos ha incautado empresas en el exterior como Citgo, Monómero, nombrando juntas directivas que las terminaron quebrando, y por eso el Ministerio Público ha dictado desde el año 2020 órdenes de aprehensión y alerta roja para capturar a estos criminales que violan masivamente los derechos humanos de todos nosotros. Yo diría que Venezuela, el pueblo de Venezuela, es un pueblo heroico que ha resistido y que merece el mayor de todos los reconocimientos del mundo, porque otro pueblo ya hubiese rendido. Lo que ha resistido Venezuela, calculen ustedes lo que implicaría para nuestro país la prosperidad, que se levantaran todas las sanciones y fuésemos iguales a cualquier país del mundo, como dice ese artículo 1 de los derechos naturales de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, de hace centenares de años. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Ah, no, pero a Venezuela eso se le ha violado masiva y sistemáticamente. Entonces tenemos que tener una concepción de los derechos humanos realmente mucho más amplia, sin ningún tipo de toxicidad o contaminación que la haga diferente a lo que es, lo que fue y lo que será su tradición. Yo también debo recordar que producto de esas luchas, aparte de estos derechos naturales, como por ejemplo el derecho a la vida, es un derecho natural, nadie tiene la autoridad para violar el derecho a la vida a otro, tampoco su integridad física, tampoco su libertad personal. Esos forman parte de los derechos civiles, de los derechos individuales, que nacen, como he dicho, a partir de las luchas de la Revolución Francesa. Pero el hombre evolucionó y eso no bastó. Tuvo que existir entonces una lucha colectiva, social, de largo alcance, que conocimos a principios del siglo pasado como la revolución bolchevique, la revolución social de los trabajadores, de los obreros, de los más humildes, del proletariado. Hay que reconocer eso. La parte fundacional de cómo nacen los derechos colectivos, los derechos sociales, debemos reconocérsela ya no a la Revolución Francesa, que nos indicó el camino de los derechos individuales. Nacemos libres, nos tienen que respetar el derecho a la vida, a la integridad, etc. Se amplió el margen de los derechos individuales, los derechos humanos individuales, a los derechos colectivos, los derechos sociales, y eso tuvo mártires, heridos, muertos en esa lucha de los trabajadores bolcheviques de la extinta Unión Soviética que lideró Lenin en su momento. No podemos eso negarlo. Tenemos que en la historia reconocerlo, al igual que el aporte que dio para visibilizar el derecho de las mujeres que antes no podían votar,
Cuando ya se consagraron los derechos civiles, nacieron los derechos políticos, por ejemplo, a elegir y ser elegido. Pero en ese momento eso solo era exclusivo de los hombres, no de las mujeres. Hubo una gran heroína, Rosa de Luxemburgo, que dio grandes aportes a la lucha para visibilizar el aporte, el heroísmo, la cualidad humana de las mujeres en la sociedad. Y a partir de ahí entonces nacieron también derechos humanos para las mujeres, que podían votar no solamente, sino también ser electas a un cargo de elección popular. En nuestra Constitución eso está consagrado de manera absoluta, que forma parte de toda esta lucha que estoy aquí mencionando. Por lo tanto, no conforme con todo eso, el ser humano, luego que vivió y padeció la Primera y Segunda Guerra Mundial, que masacró naciones y pueblos enteros. Estados Unidos habla de los derechos humanos, pero ¿quién olvida lo que ocurrió en Japón con el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki? Todavía hay secuelas de esa barbarie en esos lugares. Y Japón, en vez de ser más bien un ejemplo en el mundo de libertad, de justicia, más bien, vean ustedes, termina siendo una colonia de ese imperio estadounidense que lo masacró previamente, que lo barrió absoluta y totalmente. ¿Van a borrar eso de la historia? No pueden, no se puede. Esas cosas, hagan lo que hagan, siempre van a existir allí. Pero producto de esas luchas nace o se firma una declaración, la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Organización de Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. Pero muchas veces, créanme, estas declaraciones se convierten en letras muertas para quienes las firman, porque los grandes imperios que las firman luego las violan, como ocurrió por ejemplo con el mártir sagrado pueblo de Palestina. Palestina era una nación libre en el Medio Oriente, que posteriormente a esta firma, en 1948, a través del Imperio Inglés, fue ocupada. Imagínense, y los árabes palestinos que allí vivían, se les despojó de su territorio en más de un 90%. Y ahorita lo que se conoce como algo así, el territorio autónomo palestino, es un 10% del 100% de lo que fue Palestina. Y no conforme con eso, viven siendo bombardeados, masacrados. Los hospitales los bombardean a cada rato, matan niños. Un pueblo mártir, yo creo que es el pueblo mártir simbólico de la humanidad entera, los palestinos. Y con todo eso ellos siguen allí en Cisjordania, sobreviviendo, y el mundo muchas veces hace caso omiso a eso, se hace la vista gorda. Clamaron y dijeron miles de cosas cuando ocurrió la confrontación bélica entre Rusia y Ucrania, por las razones que ya explicó en su momento el presidente ruso. Habían convertido a Ucrania en una base militar de la OTAN para invadir luego a Rusia. Ocurrió una defensa de Rusia frente a todo ese tema que venían trabajando del año 2014, y el aparato comunicacional, ¿qué no ha dicho? Pero de Palestina, casi va para 100 años de asediada, masacrada, asesinada. Todos los días allí matan a alguien, todos los días, a partir de la década de los años 40 del siglo pasado.
yo nunca veo, más allá de las declaraciones valientes individuales de algunas personalidades, por cierto, entre ellas el líder histórico de una agrupación de rock, Pink Floyd, llamado Roger Waters, una de las pocas voces del mundo cultural que se revela frente a esa realidad. Entonces, es un tema complicado, lo han complicado, lo han intentado incluso, yo diría, borrar de su esencia el tema de los derechos humanos. Porque imposible de creer que en nombre de los derechos humanos te vaya a cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, invadir países, ocupar naciones, masacrar pueblos, promover sanciones económicas que maten a miles y miles de personas, que le nieguen a un país la compra de alimentos y medicina. Entonces no podemos nosotros aceptar eso y tenemos que rebelarnos frente a eso. En tal sentido, nunca debemos olvidar en Venezuela cómo fue naciendo este tema y lo que ocurrió aquí. Mucha gente, yo estoy seguro que muchos de los que están acá ni siquiera saben o conocen que aquí, peor que la dictadura de Gómez y de Pérez Jiménez, se malportó la llamada democracia representativa. Los gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Lucinchi, Herrera Camping, etc. Porque alguna gente ha querido borrar eso, pero aquí existieron, a la luz de la Constitución del año 61, que muy tímidamente reconocía 3 o 4 o 5 derechos civiles, que si el derecho a la vida, el derecho a la integridad, algo muy simple, una Constitución que fue hecha por unos bufetes en su momento para ser violada inmediatamente, porque usted sabe la oscura historia de la Constitución del año 61, de la Cuarta República, que firmada en el Congreso fueron suspendidas sus garantías constitucionales el mismo día que fue aprobada. Es una cosa aberrante. Rómulo Betancourt firmó un decreto de suspensión de garantías y ahí comenzó la persecución y la política de exterminio en contra de los movimientos sociales de izquierda de la época. Y comenzó la cultura de la desaparición forzada, la contracultura, la anticultura, el antivalor de la desaparición forzada, de las torturas, de los teatros de operaciones antiguerrilleros, que en nombre de una presunta lucha contra insurgentes, porque había una lucha armada de algunos movimientos sociales que se fueron a las armas para enfrentar la represión del gobierno de turno, a eso le aplicaron la consigna aquella terrible de Rómulo Betancourt: disparen primero y averigüen después. Después que esté muerto bajo tierra, averigüen. Ya de qué vale. ¿Ah? Esa es una célebre frase de Rómulo Betancourt, el más criminal de los presidentes que fueron electos en este país. ¿Quién no puede obviar o recordar, por ejemplo, cómo fue asesinado el presidente de la Junta Patriótica? Nosotros le debemos a Fabricio Ojeda, presidente de la Junta Patriótica, que luchó contra la dictadura de Pérez Jiménez, la unidad cívico-militar que él encarnó y que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez. Era tan líder Fabricio Ojeda que en ese año 58, vean ustedes, cuando él dirigió esa Junta Patriótica, que luego, cuando se dan las elecciones de presidente y Congreso, él fue el diputado más votado de Venezuela. Así sería su prestigio. La envidia contra él de adecos y copellanos era increíble, por el liderazgo popular que tenía. Fabricio Ojeda renuncia
al Congreso una carta histórica y se va a la lucha armada. Él asumió incorporarse a un frente guerrillero a principios de los años 60. La lucha armada ya a mediados de los años 60 había sido totalmente derrotada, es la realidad. Y hubo reformulaciones de cómo tenía que ser la lucha en ese momento. Sin embargo, la represión no se detuvo, más bien fue más cruel con el gobierno de Raúl Leoni y con las desapariciones forzadas. ¿Y quién fue su primera y peor víctima? Junto a Alberto Lovera, que aparece torturado, flotando en el mar en una playa de lecherías por acá cerca. Fabricio Ojeda. Él funda, junto a Douglas Bravo y Francisco Prada, el Partido de la Revolución Venezolana, y era el comandante supremo del PRB-FAL. El 23 de abril de 1966 se funda el PRB, y el 21 de junio de ese mismo año, casi un mes después, cuando Fabricio estaba ya reorganizando la política social de los movimientos emergentes para la toma del poder, yo estoy seguro, ya no por la vía armada, por la vía de masas, por la vía de la lucha de masas, etc., es detenido, torturado salvajemente y ahorcado el 21 de junio de 1966. Y simularon un hecho punible, dijeron que se había suicidado. Pero ¿cómo fue encontrado? Fue encontrado sentado y supuestamente ahorcado con una cortina. Imposible. Fue un asesinato brutal. Y a partir de ahí podemos sumar esa lista de gente que era figura trascendente, pública, conocida, que no se le respetaron sus derechos, como por ejemplo Víctor Soto Rojas, detenido el 29 de julio del año 61, y hasta la fecha no sabemos dónde está su cuerpo, su resto. Fue lanzado, dicen, desde un helicóptero su cuerpo a una zona montañosa de Miranda, según testimonió su propia madre y familiares, y nunca pudieron ser encontrados sus restos. Livia Gubernier fue asesinada a tiros, una líder universitaria muy popular, el 1 de noviembre de 1961. Alberto Lovera, del cual ya hablé, el 18 de octubre de 1965. Su cuerpo torturado fue arrojado al mar, encadenado, le colocaron una cadena y terminó flotando en la playa de Lechería. Ya mencioné el caso de Fabricio. Noel Rodríguez, criado en El Tigre, estado en Suátegui. Él fue detenido y desaparecido en junio de 1973 en la avenida Baral, en Caracas, por funcionarios de la DIGEPOL durante el gobierno de Rafael Caldera. Sus restos, imaginen ustedes, fueron hallados 40 años después y entregados a su señora madre, Zenaida Mata. Jorge Rodríguez, padre, fue detenido por la DICIP el 23 de julio de 1976, salvajemente torturado durante varios días hasta ser asesinado. Pero las cifras son dantescas. Estamos hablando de casi 5.000 asesinados de esta manera solo en el periodo de la lucha contra insurgentes. 50.000 detenidos arbitrariamente, casi todos llevados a tribunales militares siendo civiles. Calculen ustedes. Y se habla de una cifra extraoficial de 3.000 desaparecidos políticos, personas que previamente fueron detenidas y no se sabe dónde están. Y nunca se dijo nada ni se investigó nada sobre eso. A ello podemos sumar las masacres, imagínense, horribles, espantosas, de Cantaura, del 2 de octubre de 1982. Allí matan a 23 jóvenes
utilizaron aviones Bronco y Canberra, helicópteros artillados, y los masacraron en las afueras de la población de Cantagura, en un campamento donde ellos estaban durmiendo porque iban a una reunión, se iba a dar una reunión clandestina y allí habían estudiantes, incluso mujeres embarazadas, y fueron brutalmente asesinados. Los que quedaron vivos, rematados a tiro. Hay sobrevivientes que han hablado y contado todo tal cual ocurrió. Eso lo dirigió la antigua DICIP, comandada por el comisario Henry López Cisco y funcionarios del ejército. ¿Quién era presidente? Un social cristiano. Los social cristianos no tenían nada igual de socialdemócrata. Era Luis Herrera Campos. Luego ocurrió la masacre de Yumare en Yaracuy, 8 de mayo de 1966. 9 personas fueron asesinadas estando también durmiendo. Iban a una reunión también. ¿Quién aparece aquí como criminal? Henry López Cisco otra vez. Uno de los más simbólicos criminales, genocidas de la Cuarta República. Testigos aseveraron que todas las víctimas fueron previamente torturadas y ejecutadas. Le pusieron luego ropa militar para que simularan, como siempre ocurría, un enfrentamiento. Era presidente Jaime Lucinchi, quien también tuvo la fatídica dicha de ser el responsable de la masacre del Amparo en estado Apure, octubre del año de 1988. 14 pescadores fueron acribillados a manos de funcionarios de la antigua PTJ y de la DICIP. ¿Quién estuvo nuevamente allí involucrado? Henry López Cisco. Hoy prófugo, vive tranquilo en Estados Unidos. Hemos solicitado su extradición y ustedes creen que lo van a entregar. Entonces, ¿cuál es la doble moral con el tema de los derechos humanos? Nunca lo van a entregar, obviamente, como no entregaron al que voló el avión cubano que venía con atletas. ¿Se acuerdan? Aquella voladura del avión de cubana de aviación que trasladaba a puros atletas. Murió en el exilio dorado allá en Estados Unidos el autor de esa voladura del avión cubano, convicto y confeso. La masacre del Caracazo, 27-28 de febrero de 1989, primero, 2 y 3 de marzo de 1989. Bueno, ahí en la calle lanzaron una jauría de más o menos 6.000 funcionarios de las Fuerzas Armadas a masacrar al pueblo. Se calcula que ahí pudieron haber muerto unas 3.000 personas. Muchos flotaron en el río Guaire, otras estando en sus casas fueron acribilladas por disparos lanzados alegremente. Niños en escaleras de urbanizaciones cerro arriba fueron también asesinados, lanzados a fosas comunes, una de ellas conocida como La Peste, en el Cementerio General del Sur. Era presidente Carlos Andrés Pérez. Y así infinitas acciones criminales de la época. Pregúntenme quiénes iban presos en ese tiempo por violar derechos humanos. Nosotros ahora siempre presentamos cifras. Ustedes siempre ven nuestra rueda de prensa, lo que publicamos en nuestras redes sociales en relación a ataques, a violaciones de derechos humanos que pueden ocurrir en este país. Más de 1.000 imputados en los últimos 5 años. 200, casi una cifra cercana a 250 condenados por violaciones de derechos humanos. Eso nunca se había visto en este país. Porque si quien les habla fue firmante y fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, que dio razón de ese título, ejercí la Defensoría del Pueblo a mucha honra.
como fiscal general, lo mínimo que puedo hacer es hacer justicia cuando haya violaciones de los derechos humanos. No podemos permitir nunca una violación a los derechos humanos. Nunca. Entonces tiene que denunciar. Y un policía y un militar que lo haga es un enemigo de la patria, un infiltrado que está dentro de la fuerza policial para hacer daño a nuestro pueblo. Tiene que ser siempre señalado con valentía, porque el pueblo se respeta, no se le mata, no se le tortura, no se le persigue. Ese es el compromiso del Estado venezolano. Desde el presidente de la República, Nicolás Maduro, hasta el más humilde funcionario de nuestras instituciones y órganos de justicia. Quien se desvíe de ese camino, bueno, lamentablemente será sancionado con todo el peso de la ley. Y más cuando en esa Constitución, vean ustedes que en el preámbulo se dice que el fin supremo de nuestra Constitución es refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica, pluricultural, en un Estado de justicia federal descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, entre otras cosas, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos. Importantísimo. El artículo 2 también, vean ustedes, lo voy a leer textualmente rápidamente. Dice que Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Incluso pues se consagra como nunca había antes existido los derechos humanos de los pueblos indígenas. Eso nunca había sido aquí respetado. Esta es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que eso se consagró. Por lo tanto, no podemos dejar de recordar que fueron las luchas populares de toda la centuria pasada, de todo el siglo pasado, la que llevó y desembocó en ese proceso constituyente que lideró el presidente Hugo Chávez, que fue el autor, el ideólogo de ese proceso constituyente, para tener una nueva constitución como la del año 99 en los términos que ya conocemos y sabemos. Muchos de los artículos yo los invito a que los lean. El artículo 22, el artículo 23, el artículo 27, el artículo 29 de ese título de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, el artículo 30, el artículo 45. Todos estos artículos dependientes del título 3 de los derechos humanos de nuestra Constitución, que tenemos que conocerlos para saber defenderlo. Y ahorita hay una de las armas más importantes de nuestro pueblo. ¿Cuál es? La denuncia. No tener miedo de denunciar, obviamente con pruebas, con elementos de convicción cuando ocurre desde una violación a derechos humanos a un delito. Obviamente que también es bueno recordar que de ese proceso constituyente nacen nuevos poderes, entre ellos el poder ciudadano. El Ministerio Público no es un ente aislado, forma parte junto con la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo de un poder, el poder ciudadano. Antes eran solo tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahora se incorpora el poder electoral y el poder ciudadano. El poder ciudadano tiene como órgano el Consejo Moral Republicano, algo innovador, algo muy importante porque es el contrapeso constitucional. Debe haber un contrapeso. Así como el Poder Legislativo puede vigilar las acciones del Poder Ejecutivo,
el poder ciudadano vigila también las actuaciones del poder judicial y viceversa. Eso es el equilibrio de poderes que el constituyente con mucha sabiduría así transcribió en nuestra Constitución. Todos estos artículos tan importantes consagran un principio, ya yo se los dije, el principio de la progresividad en derechos humanos. ¿Qué significa eso? Antes se hablaban de derechos humanos de primera y segunda generación, es decir, los derechos individuales, civiles y políticos, los derechos colectivos, los de carácter social, trabajo, educación, salud, etc. Pero fueron naciendo nuevos derechos. Algunos estudiosos le dieron, ciudadanos rectores, autoridades académicas, el nombre de derechos humanos de tercera y cuarta generación. Nuestra Constitución consagra todos esos derechos, los de primera, segunda, tercera, cuarta generación y los que vengan. ¿Por qué? Porque hay allí una disposición que te habla del principio de la progresividad de los derechos. Es decir, si nacen nuevos derechos, ya de manera automática y taxativa se incorporan para su respeto en la legislación venezolana. Pero ya nosotros lo tenemos incluso ya especificado. Cuando nadie tenía en su Constitución, por ejemplo, la defensa del derecho al medio ambiente, nosotros tenemos un capítulo que consagra la defensa de los derechos del ambiente, los derechos de los pueblos indígenas. Los derechos culturales, darle a los derechos culturales un sentido de derecho humano. Eso es algo realmente increíble, positivo, que a mucha honra nosotros todos tenemos que sentirnos orgullosos, sinceramente, de, como republicanos, consagrarlo. En tal sentido, yo debo decirles a todos ustedes que esta lucha es tan larga, por lo que he aquí descrito muy brevemente, tiene tantos matices, tiene tantos, yo diría, en su estructura orgánica y en su simbología, tantos elementos, que es una lucha que no cesa, ni en lo social, ni en lo legal, ni en lo técnicamente jurídico. A pesar de que, gracias a Dios, afortunadamente, tenemos consagrado lo más elemental, lo más importante, lo más trascendental. Lo tenemos consagrado. Y debemos respetarlo. El respeto, esa es una palabra clave. Respetar la dignidad humana, siendo Estado, siendo persona, siendo ciudadano. Respetar al prójimo. No solo amar al prójimo, bueno, si uno ama al prójimo tiene que respetarlo. Y eso pasa por el respeto a los seres vivos, que implica respetar a los animales, a la fauna silvestre, respetar a la naturaleza. Si nosotros nos convertimos en los destructores de la naturaleza, se acaba la civilización y hay una gran amenaza. Una terrible amenaza contra el mundo. Por eso es tan lamentablemente avanzados los temas vinculados al cambio climático, la destrucción de la capa de ozono. La contaminación ambiental es lo peor. Nosotros no podemos, por ejemplo, desde lo más pequeño, la tala de un árbol que no tiene por qué ser mutilado, desde eso hasta evitar la contaminación de ríos, de mares. ¿Por qué? Porque atentamos contra las especies marinas y eso va en contra incluso de la sobrevivencia humana, y así hasta el aire que respiramos. Tenemos que preservar eso, que también forma parte intrínseca de la vida humana y tiene que ver con este tema que hoy he querido compartir con ustedes, como lo es el tema de los derechos humanos en su total y más amplia esencia.
seamos todos defensores de la vida, seamos todos defensores de la libertad, de la justicia, seamos todos los grandes escuderos de la defensa y la protección de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, de las mujeres, de los ancianos, del hombre, del ser humano. Porque si lo hacemos desde nuestros modestos puestos de lucha y de trabajo, créanme que la civilización perdurará hasta siempre y cada uno de nosotros grabará de manera humilde, de manera sencilla, su aporte a la sobrevivencia infinita y eterna de la humanidad. Muchísimas gracias.